Luis Roa, con muchos años de experiencia en la radio, cubriendo partidos del fútbol colombiano, del fútbol venezolano. Vamos a estar hablando con él hoy y bueno, esperemos que sea una charla muy amena. Hola Mario, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Bien, 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 gracias a Dios. Un gusto hoy compartir con Mario Sánchez, con todos los temas del fútbol venezolano, de los vinotintos y muchos temas más que seguramente vamos a desplegar. Mario, ¿cómo estás? Buenas tardes. Todo muy bien, gracias a Dios. Verdad que un placer poder tenerte aquí, porque verdad cada noche, cada tarde ver tus invitados puro lomito y yo ser parte de eso, me siento afortunado y dichoso. No, Por cierto, y viceversa. cuéntame. Y viceversa, igualmente. O sea, la verdad que tú vienes haciendo también un trabajo muy bueno, muy interesante. Tú eres muy joven, 23 años, pero por allá desde los 17, 16 ya empezaste a incursionar en los medios de comunicación, arrancando en Era el juvenil de Venezuela. la regla. Sí, era el juvenil de la regla, correcto. En Venezuela y bueno, ahora fuera de Venezuela, pero sin dejar de trabajar para el fútbol venezolano, siempre eso me va a parecer bastante interesante. Creo que en algún momento llegamos a coincidir. Tú me hacías informes para la radio los sábados, ¿recuerdas? Sí, sí, claro. Ya fue hace bastante, pero sí lo recuerdo. Estabas arrancando, es verdad. Sí, totalmente. Sí, en esa época Oye, hacíamos un programa dedicado al fútbol nacional, a la previa de la jornada, llamado ok, Los especialistas hablan de fútbol. Y tú estabas, ayúdame para no equivocarme, estabas en Acarigua, ¿sí? Hacías los informes de correcto, Portuguesa y en muchas oportunidades de Llaneros o de Lara también. ¿Es verdad? correcto, sí. Que tú tenías a uno de cada, como de cada zona, de cada equipo. Tratabas de tenerlo, por lo menos. Correcto, es Sí, me verdad. acuerdo. Sí, de ahí, mira que de ahí surgieron fue la primera oportunidad para varios, de muchos periodistas, locutores, comentaristas que hoy, o narradores que hoy en día están haciendo su carrera en los medios de comunicación. Yo recuerdo que cuando le pedí el favor a Tato Celis, para él era la primera vez que hacía un informe para la radio, y fue bastante Y mira todo lo que interesante. ha hecho. Sí, también con nuestro amigo Juan Cifontes, muchos otros que hoy en día Fenómeno. están fuera del país, como Marbury Sánchez, Manuel Ramírez, el chico José El Pollo Montilla, que ahora está en Bolivia, trabajando en televisión y Claro, en claro. radio. De verdad que Sí. muy bien, muy bien. Un especialista en trujillanos, el Pollo Montilla. Oye, ¿sabes qué? Por casualidad, hace unas horas estaba viendo una nota tuya con Varilla González, muy buena, de verdad. Como yo lo había entrevistado a él, y de verdad, una de las que más disfruté fue hablando con él. Dije, coño, vamos a ver cómo estuvo la de Carlos, y de verdad que también muy buena. De verdad que hablar con André, con Varilla es un lujo, porque de verdad que es un tipo muy abierto, y de verdad que una de las notas o el tipo de notas que más disfruto hacer es con ese tipo de jugadores que ya tienen una experiencia, que ya tienen recorrido, retirados o a punto de hacerlo, tienen como más cosas que contar y esas son las notas que pues, en lo personal disfruto más y también me parece que a la gente le gusta más. ¿Tú qué opinas de eso? Sin duda, sin duda. Yo creo que a veces uno no termina por descubrir o no termina por imaginar qué personaje del fútbol termina entregándole a uno una historia que termina sorprendiéndolo y que termina siendo muy gustosa para todo el que la va a escuchar o la va a ver. Y Varilla González tiene mucho de eso. A mí me llamó mucho la atención cuando Varilla me comunicaba. Tú bien sabes que a mí me une mucho el tema Táchira, el tema Claro, del aurinegro. Y cuando él habiendo nacido en San Cristóbal y él manifestaba que lo único que le faltó fue eso, haber jugado en Táchira. Y además quiso dárselo como regalo a su padre porque don Gervasio González, el japonés, fue uno de los primeros extranjeros de Táchira. Prácticamente fue el primer defensa central extranjero del Deportivo Táchira por allá en el 75-76, cuando ellos llegaban a San Cristóbal y la esposa de don Gervasio, madre de André Varilla González, tenía 5 meses y medio de embarazo. Y Varilla nació 2 años y medio, luego se regresó y nada, no pudo ni conocer San Cristóbal y quedó siempre con esa idea, ¿no? Por eso es que es muy interesante. A veces cada invitado tiene muchas historias y la parte interesante acá también es lo siguiente, porque por ahí a veces hemos coincidido con los mismos invitados. Tú lo haces de alguna manera, yo lo hago de alguna otra manera, y de pronto el que esté observando cada una de las conversaciones o entrevistas va a notar que hay matices diferentes a la hora de realizarlo y claro, eso es lo que totalmente. hace más rico todo esto.
Así es, así es. De hecho, varias de las cosas que te dijo a ti, pues conmigo no las dijo porque obviamente cada quien la plantea de una forma distinta, por lo menos tú haciéndole más hincapié o más énfasis en el tema de Táchira, que Sí. por cierto, creo que es uno de los únicos jugadores que, si no me falla la memoria, que no jugó en Táchira de los que tú has tratado. En cambio, yo, digamos, lo trato de hacer un énfasis más en la etapa de su estadía en el extranjero, en Uruguay, con Peñarol, Fénix, Defensor, y en España con Huelva y los demás equipos uruguayos, porque, bueno, básicamente ese es el target, por así decirlo, de cada uno de Ah, nosotros, porque todos tus invitados tienen una relación directa con Táchira, San Cristóbal, de los jugadores. Y sí. bueno, también ayer vi la Adolfo González, vi solo unos minutos, vi que ya está en YouTube y esa es, digamos, mi tarea pendiente para la noche. ¿Qué tal estuvo la charla con Adolfo? Bien, bien, verdad que, mira, ese es otro aspecto, ¿no? Uno no se termina por sorprender. Eh, Muchas veces no son futbolistas, ellos son entrenadores, sin duda alguna, pero muchas veces uno cuando tiene trato con los entrenadores jóvenes, no se termina por Ok, imaginar la cantidad y la facilidad de expresión que tienen. Entonces me ha pasado que a veces toca que buscar redondear porque si no se nos alcanza o si no se nos rebasa la hora. Y se han hecho muy, claro, muy esa es la interesantes las desventaja de esto. conversaciones. Muy agradable las conversaciones. A veces toca que estar midiendo el tiempo, como seguramente ahora mismo lo estamos haciendo nosotros. Si no, quise hacerlo Claro, toda claro. la tarde. Y entonces estuvo muy No, interesante. y qué feo que se corte abruptamente. Sí, estuvo muy, muy interesante con Adolfo. También la que tuvimos con Lulo, que nos la está haciendo recordar Carlos Steven Jurado, que ya se conecta a la sala y le enviamos un gran saludo. Estuvo muy interesante. Pues Saludo digo también a que Jurado, un ídolo. si uno no termina por entender la manera como muchas veces el invitado se siente tan a gusto, tan agradable, que empieza a desenvolverse y a expresarse como uno ni siquiera se lo imaginaba. Me pasó antier con Pedro de Pablos. Cuando fui a ver, no, yo quería hablar con Pedro también de su carrera como técnico. Y terminamos hablando toda la hora de Pedro de Pablo, futbolista. Entonces le pedí que para la próxima hacerlo solamente como director técnico, porque terminó siendo muy agradable hablando de él como futbolista. Totalmente, así pasa en muchos casos. A mí me iba pasando lo mismo con Richard Páez, porque de Richard se habla mucho como técnico y no mucho como futbolista, y entonces yo inicié hablando justamente esa etapa como futbolista, de su paso por Portuguesa, Estudiantes, Táchira, y ahí nos comimos un tiempo importante, y luego por casualidad le di en el botoncito de la esquina superior derecha que si le das en directo te muestra el tiempo, y me Ajá. di mierda, ya llevo media hora y no he tocado el tema de la selección, que digamos es también lo que la gente, digamos, quiere más escuchar. Entonces, si uno no está atento, se te come la hora y pues ahí vas perdiendo. Tú sabes que con Richard hay algo muy, muy interesante. No es fácil de abordarlo, pero cuando tú logras tener la atención de él para una entrevista, para una conversación, ay, madre mía, ponte pilas porque se te va el tiempo. A mí me pasó, Sí, te voy a contar una anécdota. En el año 2000, cuando yo dale. empezaba en la radio, un día voy a la cancha alterna no, a la cancha del Faro, que era donde Táchira entrenaba, a ir a cubrir el entrenamiento y no tenía apuntado, no tenía pautado que ese día Táchira no entrenaba porque había prestado la cancha a la selección sub-20, a una preselección sub-20 que habían realizado, como diríamos hoy en día un módulo. Y ahí estaba en la cancha el profe Richard Páez. Cuando yo lo veo, pues le pido el favor que si podíamos conversar unos minutos. Él me dice que sí, de una manera muy agradable, porque estaba trabajando en preparador físico, que era Luis Apolinar, si no me falla la memoria. Cuando yo empiezo a grabar y a entrevistar al profe Richard Páez, también sucede así, algo similar, se me va el tiempo. Menos mal que en aquellos tiempos era grabadora con cassette, tenía el cassette totalmente limpio para una larga entrevista, pero cuando voy a ver llevaba 25 o 30 minutos, me tocó cerrar entonces la conversación, la entrevista fue bastante extensa, de 30 minutos, y le terminé dando las gracias. Yo ni me lo imaginaba, yo de aquí no voy a pasar de 3 5 minutos, capaz. No, se sintió tan a Claro. gusto que duramos media hora y después se me complicó porque me tocó tomar un taxi, ir a la radio, y ya eran las 6:05, el programa arrancaba a las 6, llegar a las 6:30 a más tardar para colocar la entrevista. Bueno, eso fue toda una anécdota en aquel momento cuando tuve la primera oportunidad de entrevistar al profe Richard Páez hace 20 años por estos días.
y quién iba a imaginar todo lo que iba a hacer después, todos los logros Sí, que iba, sí, sí. iba a tener con la Vinotinto, luego incluso estar en el extranjero, que sabemos lo complicado que es para un director técnico venezolano dirigir en el extranjero en ligas superiores. Y él pudo estar en Colombia con Millonarios, ganando la Copa Colombia, en Perú con Alianza Lima, que sabemos que es toda una institución en el fútbol peruano, y también recientemente en Ecuador con el Deportivo Cuenca, en donde incluso jugó competencias internacionales. Oye, Carlos, ¿y tú cómo ves al Táchira en este torneo cortado? ¿Qué te pareció sobre todo el tema de la plantilla? Porque salieron bastantes jugadores importantes. Lucas Gómez, salió, ¿quién más? Uy, se me está olvidando. Juan Colina, salió mediocampista, salió Jason Ramírez, salió Salieron Eli muchos, García, salieron salieron muchos, muchos sí. jugadores y hubo algunas altas importantes como el llegada de Sema Velázquez, que hace rato no jugaba en el fútbol nacional, estaba en el extranjero, Miguel Camargo, el panameño, o sea, hubo unas altas interesantes, pero me parece que si uno pone a hacerse el balance, creo que es negativo en comparación a la plantilla del torneo pasado. ¿Tú cómo ves eso? Pues Mario, vaya tecla la que me has tocado. Pero bueno, vamos a desarrollarla, vamos a tratar de ser lo más sereno posible, porque muchas veces Dale. cuando tocan temas de Táchira que a mí me generan un poco de alteración, me alteran. Esto, voy. Para mí Táchira, tú lo estás diciendo, salió de los dos Lucas, de Lucas Gómez, que terminó marcando una buena cantidad de goles, 17 en todo el año, de Lucas Trejo, que bueno, fue el jugador de la defensa más regular en Táchira, Carlos Lujano, Baker Velázquez, que de una u otra manera terminó tapando Ovalle, más al final que el propio Contreras, Luis Carlos Ovalle, Juan Carlos Colina, el volante de contención fijo, el que le da el equilibrio al equipo. No solo eso, salieron los gambeteadores, los encaradores, caso de Eli García, Jason Ramírez Chacón, Andrés Montero, sale el goleador. O sea, imagínate, ya estamos hablando que el equipo perdió a 8 de los 11 titulares del equipo que terminó haciendo remontadas y llegando hasta la final y lamentablemente perdiendo la final en el último minuto. 8 de los 11 titulares perdió Táchira de cara al año 2020. No solo eso, eso pudo haber ocurrido. ¿Cuál era la misión? ¿Cuál era el objetivo a nivel dirigencial, a nivel gerencial y a nivel de Tolizano como cabeza del cuerpo técnico? ¿Se iba a seguir como en efecto sucedió? La misión era verdaderamente reforzar el equipo. Si era inevitable la salida de estos jugadores, el equipo tenía que estar a la altura del compromiso, que tenía que ir por su propia revancha, porque en el 2020 tenía que ser campeón luego de haber perdido una final en el último minuto, porque iba a jugar Copa Libertadores de América, porque ya conocía a su rival que era el Deportivo Independiente Medellín, y más allá de la actualidad de Medellín, hablamos es del momento de Táchira, que tenía que hacerlo, tenía que estar a la altura de las expectativas, y no lo cumplió, el equipo no estuvo a la altura de la expectativa a finales de diciembre de 2019 y todo lo que fue enero del 2020 se desperdició mucho tiempo y se desperdició la posibilidad de que Táchira se lograra armar adecuadamente. Arranca el 2020 con un Táchira verdaderamente desarmado, con una conformación de la nómina incompleta. Para mí, pues, desde el y contexto, sobre todo no solo de la calidad de los jugadores, sino que llegaron tarde. Llegaron, o sea, no esto, se demoró el armado de la plantilla y sobre todo que me parece absurdo, tomando en cuenta lo que mencionas de la Copa Libertadores, que sabemos que esas fases se disputan bastante temprano, en enero de una vez, y se demoraron en llegar incluso los refuerzos extranjeros, y pues eso terminó siendo todo un problema. Yo recuerdo que iba a llegar un delantero hondureño que una vez estuvimos hablando, que estaba en el Tondela, y no pudo llegar por el tema de que no lo alcanzaron a inscribir porque no sé, se demoraron, dejaron todo para última hora y pues al ver que no pudieron inscribirlo para la Copa Libertadores, pues descartaron su fichaje. sí, es verdad, Rubilio Castillo creo que se llama él, ¿no? Por Correcto, cierto, correcto, estaba en el Tondela. va conectándose Andrés Montero, a quien enviamos un gran saludo, a propósito de uno de los nombres que estábamos mencionando. Es verdad, más allá de la calidad de los jugadores que llegaron, no los vamos a citar, no va al tema, pero sí Claro. llegaron tarde, llegaron sin pretemporada con el equipo, llegaron con el calendario ya encima, entonces todos esos factores terminan influyendo sin duda alguna. El equipo escasamente jugó uno o dos partidos de pretemporada antes de enfrentar al Deportivo Independiente Medellín. Entonces se desaprovechó una oportunidad para armar un equipo competitivo, haber hecho un buen trabajo de pretemporada y tratar de enfrentar al Medellín y competirle al equipo del fútbol colombiano.
en esa llave de Copa Libertadores fase previa 2. Se perdió una gran oportunidad, considero yo, y en honor a la verdad, la serie quedó liquidada allá en Medellín a los 44 minutos con ese 3-0. A partir del descanso del primer tiempo del partido en el Atanasio, en adelante fue un partido con otro matiz. Si lo quieren llamar de trámite, ok, vale, pero era otro matiz. Perdió el carácter de competitivo en adelante para la serie, más allá de los esfuerzos de Táchira en el partido de vuelta, de tratar de acortar la diferencia o llegar a igualar la serie. Cuando estuvo ganando 2-0, pues se la creyó, pero le faltó tiempo o simplemente le faltó ser un equipo más competitivo, le faltó armado. Y eso es lo que tiene Táchira en la actualidad, un equipo que es incompleto, un equipo que está mal armado, un equipo que le faltan entre 4, 5 a 6 jugadores de nivel que puedan llegar a ser no solo un complemento, sino verdaderos refuerzos para llevar a Táchira a un nivel competitivo óptimo. Y bueno, antes de que se suspendiera el campeonato, los resultados y la ubicación de la tabla hablan por sí solos. 17 en la tabla de 19 equipos, un lugar que no corresponde al Deportivo Táchira por lo que representa para el fútbol venezolano y por lo que representa para toda su fanaticada. Totalmente, Carlos. ¿Y qué te parece el trabajo del profe Tolizano, que llegó en un momento de bombero, si no estoy mal, cuando salió el profe Estífano, tuvo un buen cierre de torneo Yo y eso le entré, valió, ok, y eso le valió el hecho de quedarse y de poder armar una plantilla en donde considero que sí en ese momento sí se hizo un buen trabajo desde el tema de mercado, de refuerzos, de armado de plantilla, y pues por más que se perdió al final el título que justamente tú comentabas en el último minuto, y por más el hecho de que Táchira siempre quiera ser campeón, creo que dejó un buen sabor de boca en ese sentido, pero después cambió todo con este armado de plantilla bastante peculiar, que insisto, no es solo la calidad de los jugadores, sino el tema Libertadores me parece que no se supo aprovechar por el tema que ya hablábamos de que los jugadores llegaron tarde. ¿A ti qué te ha parecido el profe Tolizano y lo que ha hecho con Táchira en estos torneos? pues mira, Juan Domingo sin duda que tuvo un 2019 muy bueno en ascenso. Siempre se ha hablado que los equipos de Tolizano terminan figurando, terminan logrando lucir y hacer buen fútbol a Así partir fue con de, Mineros también. ajá, a partir de los segundos semestres. De inmediato no va logrando resultados ni van haciendo el fútbol que él quiere hacer con sus equipos. Lo van logrando ya es después de la mitad de la temporada, en la segunda parte del año, el fútbol que él prepara para su equipo y sucedió el año anterior, sucedió en el 2019 con el Deportivo Táchira. Él agarra, él toma el equipo como en marzo y el equipo termina desplegando todo lo que él quería realizar como equipo de fútbol en la cancha, tácticamente hablando y todos los demás temas, es en el torneo clausura, haciendo un muy buen torneo clausura, metiéndose en los primeros puestos y luego en cada llave sufrió, pero tuvo la capacidad y la jerarquía en muchos momentos para remontar partidos. Pues también pasa lo siguiente, que después se enfrenta en la final al clásico rival y ahí sí es verdad que faltaron muchos detalles para manejar mejor el partido, para manejar mejor esos momentos cumbres que tiene un partido de carácter de final y mucho más ante el clásico rival. Eso hay que agregarle ahí un plus. Eso es lo único, ese ha sido el único pecado que ha tenido hasta el momento el proyecto Juan Domingo Tolizano. Que sin duda sus equipos juegan bien, sí, que sus equipos juegan y tienen un estilo de juego que termina gustando mucho al fanático del Táchira, sí, también es verdad. El buen trato a la pelota, la elaboración desde zona posterior, un equipo que trate de ser posesivo con el balón, pero también que sea directo para atacar, y que este año le está costando y le va a costar mucho porque le están faltando jugadores para poder llevar a cabo esa idea de juego. Y ese va a ser el dolor de cabeza durante todo el año para Juan Domingo Tolizano. Bueno, ya te desahogaste con el tema Deportivo Táchira, yo creo que ya podemos cambiarle a otro menos, menos sentimental. Bueno, también es sentimental, porque la Vinotinto es una selección, es un país bueno, todos le tenemos un gran aprecio y siempre queremos que le vaya bien, que podamos ir a esa Copa del Mundo que tanto soñamos a nivel obviamente absoluto. ¿Qué te pareció a ti la llegada del profesor Peseiro, que independientemente de que tenga un gran currículo en el fútbol europeo, porque ha dirigido equipos importantes, el Porto, el Sporting de Lisboa,
no termina de ser sorpresiva su llegada, porque incluso los medios estaban mencionando o sugiriendo otras opciones que iban a llegar para la Vinotinto, se habló de profesor Peckerman y sobre todo con mucha fuerza el tema de Jorge Sampaoli, en donde efectivamente existieron negociaciones y después cuando supimos de que la realidad es que el profesor que iba a llegar era José Peseiro, creo que a todos nos sorprendió porque no la veíamos venir y también porque digamos es atípico que un entrenador de ese currículum que haya estado en el fútbol europeo venga precisamente a dirigir a Sudamérica y no solo a Sudamérica sino a Venezuela, digamos que no veíamos esa relación y bueno, se iba a disputar el primer partido de eliminatorias, la doble tanda, y no se pudo llevar a cabo por el tema del coronavirus. Ya había alcanzado a dar su lista de convocados, los jugadores con los que iba a tomar en cuenta, que se veía que era más o menos la misma base del profesor Dudamel, una que otra incorporación, uno que otro que no está, pero prácticamente era la misma base y creo que es algo entendible por el tema de que no tenía mucho tiempo para trabajar, que también es un tema complicado por el hecho de que Dudamel renunció a pocos meses de estas fechas y también complican un poco el tema para el profesor José Peseiro, pero digamos que me ha gustado bastante el tema comunicacional, que todos los jugadores que han sido convocados han manifestado que el profesor ha estado muy pendiente de ellos, que los llama no solo una o dos veces, sino cuatro o cinco, preguntándole cómo están, si están entrenando, cómo está la familia, y también me gustó mucho que atacó de raíz el tema a Joseph Martínez, que estaba causando todavía causa un poquito, pero ya creo que ya se subsanó un poquito de malestar y por el tema de las famosas declaraciones y el entre comillas pleito con Rincón y con Salomón Rondón. ¿Cómo te pareció a ti ese tema del profesor José Peseiro? Por un lado, Mario, toda una sorpresa, la verdad, toda una sorpresa. Yo no voy a negarlo. Más sobre todo por el hecho de los gustos que uno puede llegar a tener y por la manera que uno tiene de pensar con respecto a quién debería haber sido el elegido para tomar la rienda de la selección de Venezuela y el proyecto Vinotinto en general. Por ese lado, por ese punto de vista, toda una sorpresa. Ahora bien, si tomamos en cuenta lo que han sido las decisiones de la Federación Venezolana de Fútbol, que nunca nos deja de sorprender, pues, ¿qué podemos decir? Un poco de más de lo mismo. En algún momento algo así podía llegar a ocurrir, mucho más cuando empieza a generarse este tema un poco, si se quiere, conflictivo con lo de Laureano González, Berardinelli, y la llegada de Berardinelli finalmente, todo ese ejercicio que se hizo de la búsqueda del director técnico, casi que cada quien por su lado, y entonces termina derivando en esto. Ahora bien, ya está Peseiro, hay que prestarle el apoyo, hay que darle todo el apoyo. Esta situación de la pandemia tiene que servir para muchas cosas. Lo que tú dices, el tema comunicacional es verdad. Le ha servido este tiempo al profe Peseiro para estar muy empapado, para estar comunicándose. Ya hizo sus viajes, su gira de manera Claro. personal, visitar a los jugadores. Ahora también lo está haciendo con los medios de comunicación. O sea, se está integrando no solamente con el universo de jugadores que pueden llegar a ser convocados, sino también con todo lo que implica el entorno del fútbol de la selección venezolana a nivel de medios de comunicación y a su vez su mensaje hacerlo llegar a la fanaticada. En todos los ámbitos está llegando a ser un trabajo comunicacional muy bueno por parte del profe Peseiro. Ahora bien, si es el ideal o no, pues no sé, esperemos. Ya veremos qué dirá el tiempo. Pero si a mí me piden dar una opinión, ya hoy en día lo que hay que es darle todo el apoyo, sin duda alguna. Pero yo hubiese preferido, sin duda alguna, otro tipo de técnico, alguien que haya podido vivir la experiencia de haber estado en los mundiales de fútbol, que conozca, que sepa cómo se clasifica un mundial, porque Venezuela cada vez está más cerca y estos momentos generacionales hay que saberlos aprovechar. Y eso no lo aprovechan sino una persona que haya vivido esas experiencias, que sepa catapultar el talento que hoy en día tenemos y lo tan cercano que estamos de poder explotar con ese talento a nivel colectivo la posibilidad de clasificar a un mundial. Yo hubiese preferido a alguien que ya haya tenido recorrido, que conozcan un poco o mucho de nuestra idiosincrasia, que sea acá del ámbito Sudamérica, que haya vivido y haya logrado clasificar a mundiales de fútbol, que haya dirigido mundiales de fútbol. Yo hubiese preferido una persona así, pero bueno, la decisión fue otra y hay que apoyarlo.
hay que apoyarlo al profe Peseiro para que le vaya bien cuando arranquen estas eliminatorias. Totalmente, yo también pienso lo mismo. Hay que tomar en cuenta que su currículum es muy bueno, es bastante bueno, pero lo que tú comentas es importante, de que desconocemos que tanto sepa de Venezuela, por más, obviamente previo a su llegada, y el tema de las eliminatorias sudamericanas, que es otro mundo, se viven de forma muy apasionada, y pues no es un secreto para nadie que son las eliminatorias más parejas y más complicadas del mundo para llegar a una Copa del Mundo, y más con Venezuela, que sabemos perfectamente que es el único país de la Conmebol que no ha logrado llegar hasta allí, y bueno, a Peseiro le va a tocar complicado, esperemos que le vaya muy bien, de verdad, le deseamos lo mejor, que logre hacer clic con los jugadores, que implante un estilo de juego que, que sea beneficioso para que la Vinotinto obtenga justamente esos resultados que deseamos y bueno, podamos estar, Sí. ¿por qué no?, en el próximo Mundial de Qatar. Carlos, ¿qué más quieres tocar? Ya te toqué la llaguita Quiero, con Táchira, con el tema Vinotinto, ¿qué más dirige tú también ahora? quiero acotar un aspecto para ¿Ok? cerrar lo de Peseiro y la selección. ¿Ok? Razones de la decisión, por ejemplo, para hablarlo, porque en estos días hemos podido conversar con Peseiro, hemos podido conversar con Berardinelli en la Claro, radio, en Deportivos Táchira a través de Tamaco, Manolo Dávila. Y, por ejemplo, Peseiro comentaba que para él es una revancha porque él ya estuvo muy cerca de clasificar un mundial, apenas a minutos de alcanzar a clasificar un mundial si no fuese por haber recibido un gol en territorio asiático. Aquí lo único, entre paréntesis, acerca de esa verdad que comentó el profe Peseiro, pues es que indudablemente la eliminatoria a nivel mundial más complicada es la de la Conmebol. Allá estuvo muy cerca, ha de entenderse que aquí la exigencia es supremamente más alta que la que pudo haber tenido en una eliminatoria de fútbol en Asia. Ahora bien, él también manifiesta que este es de los contratos donde que no está ni siquiera entre los principales contratos a nivel económico que él haya firmado en su carrera como técnico. Y a su vez Berardinelli también lo corrobora. Berardinelli dice que es un contrato muy, muy económico, mucho más bajo del anterior técnico, por ejemplo. Entonces esto no pasa por tema económico. El técnico seguramente va a llegar a ser tal vez uno de los más económicos de toda la Conmebol, si no el segundo o tercero más económico de toda la Conmebol, pero la verdadera razón de Peseiro es esa revancha que él tiene consigo mismo de poder alcanzar clasificar a un mundial con alguna selección. así es. Seguramente también vio un buen grupo, una buena camada. Estoy seguro que el tema Mundial Sub-20 pasado, bueno, el antepasado, donde se llegó a ser subcampeón del mundo, fue un tema importante, ver que hay nuevas generaciones, que hay talento, que esa camada muchos pudieron ir al extranjero, jugar en equipos de buenas ligas, y también pues lo que sepa del fútbol portugués, por ahí conocerá a John Murillo, John del Cádiz, Mm. Víctor García, uno que otro jugador supongo que conocía previamente, pero ahora bueno, es un mundo nuevo para él, y bueno, como te digo, esperemos que le vaya muy bien, que es muy complicado juzgarlo y evaluarlo ahorita por el tema de que no se han disputado ningún partido y bueno, yo creo que eso terminará demandando qué es lo que hará José Peseiro. También me interesaría mucho saber, o me da curiosidad saber qué tanta paciencia le van a tener. Si en 6 jornadas no suma, no gana, lo aguantarán, qué tantas espaldas tendrá para soportar eso, sabiendo que llegar a, por ejemplo, dando ese ejemplo de 6 jornadas sin una victoria, ya es bastante complicado para el sueño mundialista. No sé qué tanta paciencia le va a tener la Federación Venezolana de Fútbol, sabiendo, digamos, el precedente que hubo con Chita San Vicente, que no se trascendió en esa Copa América y luego hubo varias jornadas, no recuerdo exactamente hasta cuál llegó, si hasta la octava o a la décima, que bueno, terminó saliendo por falta de resultados. Sí, mucho más cuando, Mario, cuando se logren reanudar las competencias de FIFA a nivel de eliminatorias, es muy factible que tengamos un calendario muy, muy apretado. No ha confirmado FIFA, pero por ejemplo, Claro, se han logrado leer propuestas de llegar a realizar 7 jornadas dobles en el año 2021, o sea, 14 partidos de los 18 que comprende la eliminatoria en la Conmebol, jugarlos todos en el año 2021. Eso va a conllevar muchos aspectos, la situación de convocatoria a jugadores de los equipos, trastornos en los calendarios de las principales ligas del mundo, porque en ellas están la mayoría de los jugadores que van a estar en Conmebol. Por ejemplo, va a tener que tener mucho tacto el director técnico también de la Vinotinto, el seleccionador,
para casualmente hacer eso, ¿no? Saber seleccionar, saber convocar, saber de dónde echar mano y además obtener buenos resultados. Y de parte de la federación, tenerle paciencia en ese tema de resultados de todas las cosas que pueden llegar a pasar, porque va a ser algo excepcional la próxima eliminatoria por el calendario, muy diferente a todo lo que hemos vivido por lo apretado que va a ser el calendario y poderlo realizar justo antes que pueda llegar a realizarse el Mundial de Fútbol de Qatar. Eso también es otro condicionamiento para tomar en cuenta cuando vaya a generarse la competencia de la eliminatoria mundialista, mucho más cuando antes del tema de coronavirus, pues se evaluaba y se hablaba de Copa América para este año y ya no va a ocurrir. Totalmente, eso es un tema condicionante porque no sabemos aún exactamente cuándo se van a reanudar las actividades y bueno, sabiendo que la realidad de cada país es distinto, que cada gobierno, que cada federación es distinta y va a tomar medidas distintas, como lo que ya vemos que está pasando, por ejemplo, en la Liga de Holanda, en la Liga Francesa, y vamos a ver esta semana, yo creo que va a haber más noticias con respecto a las decisiones que va a tomar cada liga, que obviamente es algo que nos incumbe por el tema de que varios venezolanos, varios jugadores sudamericanos incluso, pertenecen a esas ligas y bueno, cuando se reanude todo esto, hay que ver la Conmebol qué decisiones toma con respecto al calendario. Incluso se habló en un momento de que se podrían cambiar las eliminatorias, el formato de eliminatorias y volver al antiguo que se usaba antes de dos grupos, Uh -huh. donde habían 5 participantes de cada uno de ellos, pero entiendo que eso no va a ser así, se va a mantener justamente el mismo formato y bueno, todo dependerá de eso porque ahora mismo estamos hablando de muchas cosas inciertas porque estamos ahora a 29 de abril ya teniendo más o menos un mes y medio parados, y hay que ver también toda esa realidad que incumbe a todos los jugadores venezolanos que forman parte de la selección nacional, incluidos los del fútbol venezolano, que también es otro tema importante por el hecho de que está bastante parado. Sí, es verdad. Mario, ¿qué tiempo llevamos? 32 minutos y medio. Bueno, nada, me toca a mí. La pelota está en la Dale, zona baja mitad de y la mitad. pantalla. Arranco. Mario, cuéntanos algo a propósito de lo último que en la última frase llegaste a señalar. ¿Cómo ves el fútbol venezolano? Más allá de llamarlo Liga Fútbol, hablo del formato, de la competencia, del nivel. Danos tu opinión. Bueno, primero saludos aquí a Hermes Palomino, que nos está mandando un saludo a ambos, que actualmente juega en Montenegro, un trotamundos del fútbol. Sí, Bueno, con respecto a lo que me comentas, el fútbol venezolano creo que ha incrementado su nivel en los últimos años. Creo que el tema de la televisión ha sido importante para el tema de la exportación de jugadores, porque no estoy diciendo que ese sea el único motivo, pero estoy seguro que ha contribuido de alguna forma, algún granito habrá aportado, porque nos damos cuenta ahora la cantidad de venezolanos que hay en el exterior, sobre todo proyectados a nivel sudamericano. En cada liga, en Colombia, prácticamente cada equipo tiene un venezolano. En el caso de Águilas Doradas de Río Negro tiene al entrenador y tiene a 3 jugadores venezolanos: Oscar Hernández, Uribe, Frank Felcher. En la liga chilena también se ha convertido en una liga que es muy apetecida, en donde quieren mucho los jugadores venezolanos. Creo que el tema de televisión ha sido importante en ese tema, que también genera un desbalance a la hora de que a veces un jugador tiene un buen torneo y de una vez se va, o tiene un año regular y también se va al fútbol extranjero y eso hace que de pronto coge un poquito el nivel del equipo y justamente eso también influye directamente en el de la liga y bueno, justamente también eso le abre mucho las puertas a los jugadores juveniles, que creo que es una de las ligas de Sudamérica en donde más oportunidades se le da al talento joven, más allá de la regla. Creo que eso va más allá de la regla. Por ejemplo, uno se pone a ver este torneo en lo que ha hecho el Deportivo La Guaira, que se fueron varios jugadores importantes y digamos en tema de fichajes, en tema de altas, no hubo tantas en comparación a las bajas que tuvo, y uno se pone a ver en su nómina que inician el partido con 4 jugadores juveniles, incluso teniendo 2 en el banco. Ese tipo de propuestas creo que son bastante beneficiosas porque justamente esas ventas aseguran el futuro del club económico, y también le dan oportunidades a jóvenes para que se desarrollen y sean esos nuevos jugadores que salgan exportados. Creo que el formato, que es la otra cosa que tú me mencionabas, a unos les gustarán, a otros no. A mí me parece coherente el tema de la liguilla, esos cuartos de final, semifinal, final. Me parece que ese modelo doble partido nutre mucho a los equipos venezolanos por el tema de las Copas Libertadores, de las Copas Sudamericanas, que sabemos que en las instancias finales de la Libertadores y toda la Copa Sudamericana se juegan justamente
bajo este formato de partidos ida y vuelta que muchas veces al fútbol venezolano no está acostumbrado a esto y eso le pasó facturas, a administrar resultados. Mm. Por ejemplo, en el 99 lo que le pasó a Estudiantes de Mérida, que ganó el partido de ida 3-0 ante Cerro Porteño y luego se lo ha remontado. Creo que ese es un problema que ha tenido muchos los equipos venezolanos en competencias internacionales, el administrar resultados, en saber cerrar partidos, y creo que justamente este tema de la liguilla busca eso, busca hacer que los equipos venezolanos se sientan más cómodos cuando a nivel internacional compitan justamente bajo ese modelo. Ahora, este año eliminaron un semestre de liguillas y lo dejaron como un campeonato anual y buscar hacer Claro, liguillas como al un cambio. final, donde ahora está entrecomillado por el tema este de la pandemia. Pero tú estás bien, estás conforme con que sea 20 equipos o 19, 18, porque a veces no se sabe ni cuántos son los que van a jugar, o consideras que debería jugarse con menos y qué cantidad propones. Ese tema que comentas, de verdad que es muy cómico, porque cada torneo uno no sabe exactamente ni cuándo, cuántos equipos son, si qué pasó con Llaneros, el Anzoátegui va a jugar. Cada torneo es un tema, cada torneo lamentablemente, incluso hubo un momento que en los descensos uno no estaba ni claro quién iba a descender, JBL, incomparecencia, había muchos temas y todavía suceden eso que alejan mucho al fútbol venezolano del profesionalismo, porque verdad que son cosas que uno no ve en otros lados, que uno, que digamos el que está entre comillas más informado no sepa que quién va a descender, cuáles son los criterios que priman, porque sabemos perfectamente que el reglamento es bastante poco claro y bueno, justamente eso termina en eso. Con respecto a los equipos, 20 me parece una exageración, me parece que no es el indicado. Yo propondría entre 12 y 14 equipos para atacar dos puntos. Uno, ser más selectivos con los equipos de primera división, que sean equipos que puedan sostenerse, que le puedan cumplir a sus jugadores en lo económico, y también de esta forma fortalecer la segunda división, porque obviamente también allí tener 14, 16 equipos en donde van a haber equipos más competitivos que eran los antiguos de primera y eso también va a fortalecer nuestra segunda división, que es un tema que poco se habla, porque digamos que la segunda división yo siento que es bastante ignorada justamente por el tema a nivel, que también no se saben a última hora cuáles son los equipos que van a participar, cuál es el calendario, y yo creo que haciendo una reducción de los equipos de primera y también de los de segunda, se puede mejorar bastante el fútbol venezolano, creo que va a ser más competitivo y creo que sería una solución. El problema es que lo veo poco viable, no creo que suceda. Yo veo más probable que se siga expandiendo, que llegue a 22, a que se rebaje a 12 o 14 como yo propongo. ¿Tú qué Una, opinas de eso? una verdadera locura que se juegue con 20 o más, ¿no? No, yo estoy de acuerdo, es verdad. Yo creo que 12 equipos es suficiente. 14 ya sería una cantidad límite de lo necesario, pero ¿quién podrá llegarlos a hacer entender de que verdaderamente hay 6, 8 equipos que están de más en la primera división? Por muchos factores, por nivel, por muchos factores, incluido uno que creo que es de lo más importantes, que es el tema de la parte económica y lo presupuestal. Como en muchos momentos, muchos periodistas también se han encargado de hacer público el tema de los problemas económicos que viven los equipos de fútbol nacional y los jugadores. Uno de esos eres tú, que lo has hecho también. Has hecho un seguimiento muy bueno de ese tema, de los problemas económicos que arrastran los equipos. Y yo creo que esa sería tal vez de las primeras y de las principales razones para que pudiésemos llegar a depurar el campeonato de fútbol venezolano y que finalmente sean máximo 14 equipos y por qué no 12. Mira que cuando se jugó un campeonato con 12 equipos, antes de que reventara el boom de la Vinotinto, por allá Claro, por el año 98, 99, 2000, se jugó uno de los mejores campeonatos en Venezuela. Y lo digo porque aquella Vinotinto que arrancó con Pastoriza, ganando y sacando unos resultados importantes, como la victoria ante Bolivia en condición de local, como un buen fútbol que empezó a desarrollar y que luego catapultó Richard Páez dándole una identidad, ganando hasta 4 partidos seguidos, haciendo una gran localidad en Pueblo Nuevo y cambiando eso de decirle selección Venezuela o la Cenicienta, a pasarla a llamarla Vinotinto, como en toda Venezuela y en toda Sudamérica tomó un nombre.
la selección de nuestro país, fue gracias a campeonatos con formato de 12 equipos, de 22 jornadas apertura, 22 jornadas clausura, se jugaban 44 partidos, o como en el 99-2000 que se jugaron 50 partidos para los 4 primeros. Y en esa época, justo en esa Libertadores, fue que Estudiantes llegó a cuartos de final, en el 99. Correcto. Y además, en esos 2 años, los equipos de Venezuela que durante 5 años buscaron clasificar a Libertadores frente a los mexicanos, en esos 2, 3 años fue que lograron los dos equipos, los dos únicos equipos que clasificaron, poder dejar a un lado a algún mexicano, Estudiantes de Y Mérida, Táchira. y lo hizo Táchira en el 2000 y en el año 98. Entonces eso también hay que agregarlo y agregar además que un 75-80% de la nómina de convocados para la Vinotinto con Pastoriza y luego con Richard Páez la conformaban jugadores del campeonato local, lo mejor que estaban en ese momento. De Táchira llegaron a convocar 5 o 7 jugadores, de Estudiantes de Mérida 3, 4, 5 jugadores, de Caracas 3, 4, 5 más. O sea, verdaderamente había un muy buen nivel de fútbol y eso lo estaba aprovechando muy bien la selección Vinotinto. Yo creería que esa es la cantidad justa, 12 equipos en la primera división. Por aquí el amigo Edgardo Márquez, al cual le mandamos saludos, nos hace una pregunta bastante interesante. También saludo a Manolo Dávila, que por ahí veo que también está conectado, que ¿cuáles equipos sacarían o de qué forma haríamos para hacer esa reducción? Que ahorita tenemos 19 equipos, si no estoy mal, de 19 a 12. ¿Cuál sería la manera? Yo, yo veo que ese es un problema porque tampoco sería el tema de descender a 7 equipos inmediatamente, porque es un despropósito, pero digamos una de las formas es que sea una reducción paulatina, progresiva, en donde, por ejemplo, en un torneo desciendan 4 y asciendan 2, y así hacerlo anualmente, y cada año, digamos, vamos a tener 2 equipos menos hasta que se llegue a esa cifra idónea, sea 12, sea 14. Creo que eso podría ser una solución, pero también es un tema bastante complicado por el tema de que no es inmediatamente, es paulatino, y sabemos que el fútbol venezolano no es un fútbol de proceso, no es un fútbol de que tomen estas decisiones así a mediano o largo plazo. ¿Tú cómo lo verías? Porque la verdad es un tema complicado, si me pongo a pensarlo. Pues sí, es bastante complejo, Mario. Yo también lo veo complejo. Hay que tomarnos de una situación que va por reglamento y que va por requisitos, que es inicialmente lo que hoy en día existe y que lo exige FIFA y Conmebol, que es la licencia de clubes, que es tener los requerimientos, los requisitos, yo no diría ni siquiera mínimos, sino máximos para poder ser un equipo de primera división. Los equipos tienen que estar acorde a eso, apegarse a eso. Y los que verdaderamente no estén, pues qué pena, no van a poder jugar primera división y capaz que ni siquiera segunda, si queremos hacer una segunda división organizada y competitiva. Definitivamente el que no esté cumpliendo con todo lo que se exige para la licencia de clubes no puede estar en primera división. Más allá de que comparta en parte lo que tú dices de hacer, ir bajando la cantidad de equipos progresivamente, pues sucede que en nuestro fútbol en algún momento abruptamente pasamos de 10, de 12 a 20. Entonces, como abruptamente en algún momento pasamos de 12 a 20 o 10, creo que eran los que habían en el año 2006-2007 en la temporada. Si alguien por ahí me tira el dato, pues por favor yo me refrescar la memoria, creo que eran 10 equipos, pero si, o 12. Si abruptamente pasamos de 12 a 20, yo no veo problema para que ahora pasemos de 19 a 12 o de 19 a Y 14. un método puede ser con los equipos que no cumplan la licencia de clubes, como se rumoró en algún momento. Eso también puede ser un factor para ayudarnos, entre comillas, a esa depuración. Claro, por supuesto. Hay maneras de cómo poder llevar a cabo el hecho de que exista una forma de un pequeño torneo de permanencia y descenso. Por ejemplo, si llegase en algún momento a darse la oportunidad de jugar liguillas, bueno, los equipos que queden por fuera de la liguilla tendrían que jugar entonces una permanencia y descenso. Digo, si llegase a darse la oportunidad, hay que Claro. recordar que el calendario va a quedar sumamente apretado cuando se reactive el fútbol y habrá que ver si verdaderamente si alcanza a reactivarse este año o no. Esas son cosas que tienen que evaluar las autoridades competentes en el país, con el tema de salud, el gobierno nacional, la federación, la Liga Fútbol, todos ellos tienen, y los mismos presidentes de equipos, ¿verdad? Pero si llegase a darse la oportunidad para buscar la manera, deportivamente hablando, pues aquellos equipos que no entren de los 8 tendrían que jugar una especie de liguilla
o de competencia de permanencia y descenso para hacerlo en el aspecto deportivo, pero indudablemente hay que bajar la cantidad. Y discúlpenme, pero tiene que ser abruptamente, que hay que llevarlo por los canales que debe ser, la parte reglamentaria con la licencia de clubes y en la parte justa, deportivamente hablando, hacer una competencia para depurar, hay que hacerlo. Pero el fútbol venezolano necesita reestructurarse en cuanto a la cantidad de equipos que deben haber en primera división para mejorar la competencia, para sanear nuestro fútbol económicamente, para elevar el nivel y para hacerlo cónsono a la realidad del país. Totalmente, Carlos, estoy de acuerdo contigo. Por aquí también nos saluda Johnny Monsalve, Johnny, a quien le saludos mandamos un gran saludo, el exjugador del Deportivo Táchira. para Edgardo, para Y Manolo, para todos los que se van conectando también a esta hora de la tarde y que luego también van a poder disfrutar de toda esta buena conversación de fútbol en nuestros canales de YouTube. correcto, correcto, así va a ser. Y Voy lo con otro que otra quería, para ti, voy quería con otra para ti, voy con otra para ti. pero ya un momentico, me gustaría cerrar con un tema rapidito que me lo vas a contestar y luego me planteas tu inquietud. Es que ya hablamos de cómo podría ser, de cuáles son las alternativas, pero ¿tú crees que se pueda dar eso? ¿Crees que la federación, que la Liga Fútbol haga eso? Yo soy un poquito negativo con el tema. ¿A ti qué te parece? Brevemente. No, pues la verdad que, ¿qué quieres que te diga? También soy escéptico, la verdad, porque a veces como que hay como muchos intereses ahí interrelacionados, una cosa impresionante y por más buenas que sean las ideas, y ni siquiera buenas, sino necesarias, oportunas y justas, muchas veces quedan engavetadas y siguen las cosas rodando igual como si nada ocurriera por la conveniencia que hay entre todos los que integran el fútbol venezolano. Pero vamos a seguir con situaciones como la de Llaneros de Guanare, vamos a seguir con situaciones como la de Deportivo Anzoátegui, que se arranca un campeonato con 20 equipos y faltando una jornada resulta ser que se va a terminar jugándose con 19 equipos. O sea, eso no me parece correcto y de un fútbol serio que cada fin de semana un equipo esté descansando. No, solamente ocurre en Venezuela. Llevamos así ya 2 años haciendo competencias abruptas en cuanto al tema de calendario, que de un momento a otro queda descabezado. No, este fin de semana usted descansa porque aquel pues no pagó, aquel tiene problemas. No, pues definitivamente como aquel tiene problemas, así hay varios equipos que aún teniendo inmensos problemas económicos y estructurales y organizacionales, siguen compitiendo en la primera división. Pero eso pareciera ser que no hay nadie que entre, que logre entrar en razón para darle cambios al fútbol venezolano. Soy escéptico, la verdad, que esos cambios verdaderamente se puedan llegar a dar, Comparto. más allá de que nuestro fútbol lo necesita. Ojalá que ahora, con Jesús Berardinelli en la presidencia de la federación, pueda existir la influencia de la federación para mejorar muchos aspectos que nuestro fútbol profesional necesita cambiar a partir del 2020-2021 más tardar. Ok, Carlos, ¿qué me vas a contar? Cuéntame. De tus experiencias en el trabajo que lo haces muy bien, Mario, con la Ok. captación, cuando hablo de captación es la búsqueda, el seguimiento, el cubrimiento de los venezolanos en el exterior, porque tú con el correr de los años, con todo y lo muy joven que eres, pasaste a ser un referente de la información de los venezolanos en el exterior. Cuéntanos cómo fue todo ese camino, cómo ha sido ese camino. Bueno, la verdad que es una de las cosas más bonitas que he vivido, sinceramente, porque a mí siempre me llamó mucho la atención descubrir eso, investigar. Yo me considero un gran investigador, entre comillas, con el tema de los venezolanos al exterior. Al principio solo conocía a los que estaban en la Vinotinto, en la órbita de la Vinotinto, y pues poco a poco fui, como te digo, investigando, indagando y viendo que hay un universo mucho más grande que el que está en la Vinotinto y bueno, ahí comencé como, entre comillas, a armar una base de datos, anotando los jugadores que estaban allí en el extranjero, en qué equipo estaban, en qué categoría estaban, porque sobre todo eran jugadores que no estaban en las primeras divisiones, pero sí estaban jugando en el fútbol extranjero, incluso en el fútbol europeo, y ahí digamos que fui armando mi base de datos y a partir de ahí buscando formas, canales en donde pudiese seguir sus actuaciones, redes sociales de los equipos, a veces en las cuentas de las ligas de esos países y a veces me tocó recurrir algo que todavía hago es el contacto directo con el profesional, con el jugador, porque incluso hay ligas en donde no es posible encontrar una ficha técnica al finalizar el partido, no sé si el jugador fue titular, jugó los 90 minutos, si de pronto dio una asistencia, a lo mucho sé
los anotadores, es un tema complicado. Por ejemplo, ahorita me está pasando con el fútbol de Armenia, en la primera edición de Armenia, en donde está, bueno, tú conocerás bien a Juan Carlos Azócar y está Rubén Ramírez, también el defensor central, y a veces no puedo encontrar esa información en directo y me toca recurrir a preguntarles a ellos personalmente, que bueno, con mucho gusto ellos me colaboran porque una de las claves que he tenido siempre es dar la información en directo, no avisar 2 días después que Juan Carlos Azócar hizo gol en la Liga Armenia, tiene que ser ese mismo día para tratar, hacer el intento de mantener a la gente informada de lo que están haciendo sus futbolistas en el extranjero y creo que es algo que he manejado de buena manera y siempre cada año trato de mejorarlo, de ampliar la base de datos, de hacer las publicaciones más indirectos y también en el último año sobre todo me he metido con algo que te confieso le tenía mucho miedo que era el mercado de fichajes, Ajá. porque sabemos la responsabilidad que eso conlleva, lo delicado que es y lo cambiante que es en el fútbol eso. Parece que un día la Pulga Gómez va a ir a Academia Puerto Cabello, pero al final termina firmando con Atlético Venezuela y bueno, con mucha responsabilidad he tratado de meterme en ese tema y creo que hasta ahora lo he podido manejar de buena manera y espero cada año, cada torneo, cada mercado, ir mejorando, ir viendo en qué cosas estoy fallando, qué cosas puedo mejorar para así hacer feliz a mi audiencia, hacer feliz a las personas que les gusta mi trabajo, que me he podido dar cuenta que son más de las de las O lo hace muy mal. Entonces es un tema bastante interesante, pero tiene mucho que ver con los extremos. Para quien está atento a lo que de una otra manera todos nosotros podemos llegar a publicar como tú bien lo estás haciendo. En el tema de los venezolanos, ¿cuántos tienes constantemente en comunicación? ¿A cuánto ha llegado la base de datos en todos estos años? ¿Y cuál fue el jugador que se te hizo más complicado investigar? Como tal, ahorita no tengo una base de datos completa, por así decirlo. Tengo más bien anotados a los jugadores que son poco conocidos, porque, por ejemplo, Salomón Rondón, Tomás Rincón, esos son jugadores que ya no es complicado conseguir la información, es bastante sencillo, lo puede hacer cualquiera. Entonces yo más bien tengo una base de datos de los que se me dificulta la información para cuando sea, no sé, la fecha de los partidos, hacerle un seguimiento, sea por las redes sociales o directamente con los jugadores, pero fácilmente hay 500 jugadores en el extranjero, incluyendo juveniles, que creo que es un tema que se va a ampliar mucho en los próximos años por el tema de la emigración y todos los jugadores que hay en Portugal, en España, que se han ido en Chile, en Colombia, en los próximos años eso va a ser un tema bastante importante y no solo eso de hacerle seguimiento, sino que después van a tener doble nacionalidad y va a ser todo un tema si van a jugar con la selección nacional de Venezuela o con el país al que hayan residido. Pero sí, básicamente eso, tengo ahora una base de datos solo de jugadores exóticos, por así decirlo, y con lo que me comentaste, jugador que más complicado se me haya dificultado las cosas. Mira, hay un jugador, creo que se llama Adrián Espinal, se llama, que jugó muchos años en la primera división de China Taipei, de Taiwán. Una Ajá. locura. Por casualidad me enteré que existía, traté de contactarlo y bueno, muy amable, me contó que llevaba 6, 7 años jugando allí. De hecho, es muy hermano de los Añor, de Bernardo y de Juanpi, y actualmente ya está retirado y está trabajando para un equipo que muy probablemente pronto voy a tener una entrevista con él, porque me llama mucho la atención el tema de que China Taipei, Taiwán, es uno de los pocos países que se ha parado con el tema del coronavirus. Sabemos que también está Bielorrusia, Nicaragua, pero en esos países entiendo que no hay venezolanos. En Nicaragua estuvo, por ejemplo, Eduard Morillo hace un tiempo, luego fue a Atlético Huila y ahora está en Estudiantes de Mérida, pero entiendo que no quedó nadie por allí, ni siquiera como parte de asistente técnico, preparador físico y demás. Y bueno, entonces me gustaría mucho tener a Adrián para que nos cuente un poquito su experiencia en China Taipei, que sabemos que es bastante raro que un venezolano llegue hasta allá y sobre todo manejar el tema de que cómo ha sido las medidas que ha tenido allí el país para que se pudiese seguir jugando fútbol. Y aquí respondo rapidito una pregunta que me comenta Edgardo, que cómo me entero del rendimiento de Darwin González, por ejemplo, Darwin González que está jugando en el fútbol de Túnez, en Etoile Sahel se llama el equipo tunecino, que es uno de los más importantes del fútbol africano, está jugando allí. Y bueno, ellos tienen un Facebook en donde publican información y ahí está en árabe, que es uno de los idiomas que ellos manejan. Hago las respectivas traducciones para darme cuenta si es titular, si luego es de cambio, es revulsivo, entre otras cosas.
pero para eso es clave saber el dorsal, y el dorsal es complicado porque cada torneo lo cambian, ha sido el 7, el 11, el 17, pero si sabes el dorsal, lo tienes todo, y Darwin me ha colaborado mucho con eso. Él, cuando le he escrito, me ha suministrado la información necesaria para justamente dar el seguimiento. Carlos, 56 minutos, ya vamos. 56, ya toca aquí despidiendo, porque si no, nos, Sí, nos tumban, nos tumban. nos Mira, tumban. a propósito de eso, de ese tema del seguimiento, lógicamente este tema de la globalización del Internet, de las redes sociales, ha propiciado que esto de una otra manera, por más complicado que sea, tenga cierta facilidad de hacerlo. ¿Sí? Lo digo por Sí, sí, comparado, correcto. comparado como Hay más era. herramientas. Exacto, comparado como era hace 20, 22 años, 23 años, 18 años, cuando recién los medios digitales empezaban a aparecer en Internet, las páginas web. Y yo recuerdo que por allá en 98, en 99, 2000, uno tenía que recurrir, por ejemplo, a Soccerbase o a ESPN, pero sobre todo a Soccerbase era la más recurrente para poder estar más o menos enterado qué estaba haciendo Félix Hernández en el Celaya, qué estaba haciendo México. Juan Arango, creo que ya estaba arrancando por ahí. Entonces, y además eran muy pocos los venezolanos que juegan en el exterior. Y eran tiempos donde, por ejemplo, en España, uno tenía la oportunidad de enterarse de aquellos jugadores que nacían en Venezuela y que estaban en España jugando a través de la revista Don Balón, como José Luis Mosquera, Carlos García Becerra, en su momento Julio Juan Álvarez, Carlos Socorro. Juan Carlos Or, aunque Juan Carlos pues tenía más relación porque él acá en Venezuela estuvo en campeonatos infantiles, el Los famoso mundialitos. mundialito, sí señor, el famoso mundialito de los 80 y los 90, pero aquellos otros jugadores no, el caso de Mosquera, el caso de Lozada, Carlos García Becerra, Julio Álvarez, que fue el más resonante y luego jugó con Avino Tinto, ¿verdad? Entonces, Claro. aquel semanario Don Balón, que dejó de existir, para muchos el mejor que llegó a ver de fútbol, pues era la referencia, como en Italia de pronto lo era la Voce de Italia o Gaceta, andar buscando qué era la vida de no así Mariotta, por ejemplo, en los 90. Claro. Bueno, Mario, ¿qué tiempo nos queda ya? Minuto 50. Tocará cerrar porque en cuanto hablemos de alguna experiencia Sí. más, Se nos va. para Nos mí emocionamos. muy grato, Mario, la verdad, compartir esta hora de fútbol contigo, dando opiniones, expresiones, puntos de vista de lo que es el fútbol venezolano, del fútbol de la Vinotinto y los venezolanos en el exterior. Como bien dices tú, siguen creciendo y va a tocar que estar mucho más atento en cuestión de 2, 3, 4, 5 años, porque van a empezar a aflorar cualquier cantidad de venezolanos con doble nacionalidad. Totalmente, Carlos. Muchísimas gracias a ti, que fue la idea tuya, hay que decirlo, y de verdad que fue una experiencia bastante interesante hablar una hora de fútbol con alguien que sepa, con alguien con tanta experiencia como tú, verdad que es muy placentero. Un abrazo y cuídate mucho. Éxitos. Gracias, igualmente Mario, éxito. Feliz tarde. Igual.